Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Pues en esta mañana, con la ayuda del Eterno, vamos a continuar con el libro de Primera de Samuel, lo que es Ale Shmuel. Y habíamos dejado en el verso 6 en el video anterior. Y vamos a continuar porque son bastantes versículos. Queremos tratar de ver si podemos resumirlo en este video lo máximo posible, porque hay mucho más de que contar y de hablar. Pero vamos a continuar con el versículo 6, que nos dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaba en aprieto, pues estaba oprimido el pueblo, porque se escondió el pueblo en las grutas, en los arbustos espinosos, entre las rocas y en las torres y en los pozos. Y otros Ibrahim pasaron el Jardín a la tierra de Gad y de la Gilead, pero Shaul todavía permanecía en Gilgal, y todo el pueblo fue presuroso tras él. Y esperó 7 días hasta que el tiempo que fijó Shmuel, pero no venía Shmuel a Gilgal. Y se esperaba dispersando el pueblo en alrededor de él. Y entonces dijo Shaul: traigan a mí holocausto y los pacíficos. Y él mismo ofrendó el holocausto. Este fue un gran error del rey Shaul, su primer error que causó consecuencias graves. Fueron presionados por los filistinos, siendo que fueron presionados y comenzaron a tomar por sorpresa, y fue grandemente enumerado. Dice que fueron enumerados y se escondieron en los lugares donde menciona el verso 6. Estaban oprimidos porque se escondió el pueblo atrás de grutas, en arbustos espinosos, entre las rocas y en las torres y en los pozos. Aquí fueron la concentración de donde se escondieron el ejército israelí en ese entonces. Y fueron en las torres, en hebreo es de Rejim. Rashi explica y comenta, según el libro de Jueces, capítulo 9, verso 4, que en sí fue en los forasteos, en la cual los árboles y los gajos que estaban colgados alrededor del forasteo, que en sí lo estaban amarrando y lo estaban manteniendo. Verso 7 nos dice: y otros Ibrahim pasaron el Jardín. Algunos hebreos cruzaron al Jardín en la tierra de Gad. Para que sepan, el Jordán pertenece también al Israel. Y huyeron ante los filistinos, siendo que los filistinos estaban en la tierra de Canaán, no eran de los filistinos. Jamás vas a hallar que los filistinos tenían su propia tierra, sino Canaán estaba en el lado oeste del Jordán. Ahí es donde estaban originalmente todos los filistinos, en esta área. No le pertenece Eres Israel. Y huyeron tras él, y temblaron después de él, y corrieron detrás de él. Verso 8, y esperó 7 días hasta el tiempo que fijó Shmuel. Qué bueno que esperó hasta que llegara Shmuel. Pero no venía Shmuel a Gilgal, y se iba dispersando el pueblo de alrededor de él. Como dice el tiempo señalado Samuel, y era un tiempo corto. Una palabra aquí está perdida, y esto lo tenemos que explicar. Dice que fue asignado el tiempo en el cual Samuel había puesto, o un tiempo señalado por Shmuel. Este es un ejemplo que hallamos en 2 Samuel, capítulo 4, verso 2, donde hay 2 hombres oficiales de las tropas de los hijos del hijo de Shaul, que debería ser escrito que eran hijo de Shaul, o el hijo de Shaul llegó. He aquí también a Samuel o Shmuel, quien es dicho: 7 días estará esperando hasta que yo venga a ti, hasta que yo llegue a ti. Verso 9 nos dice: entonces Shaul dijo: traigan a mí el holocausto y los pacíficos. Y él mismo ofrendó el holocausto, y ocurrió que cuando
acaba de ofrender el holocausto. He aquí que he aquí a Samuel que venía, y salió Saúl a su encuentro para bendecirlo. Saúl el rey viene a bendecir el profeta. Trae a mí lo que es la ofrenda de holocausto. Y un extranjero, uno que no era sacerdote, se le permitió sacrificar en el lugar alto. Este es un problema. Rashi menciona esto. Y Rashi deseó aclarar que Saúl no transgredió cuando tenía que ver con el sacrificio por la ley de ofrenda de lo que es una ofrenda de holocausto, sino que pecó. Sin embargo, por no esperar los 7 días completos hasta anochecer, cuando Samuel llegó, tenía que haber esperado por Samuel, no le hizo caso al profeta. Inmediatamente la reacción del profeta Samuel fue obvio. Entonces dijo Samuel: ¿qué has hecho? Y respondió Saúl: como vi, quiero que ustedes ven, como yo vi que la gente se estaba dispersada de alrededor de mí, y que tú no venías dentro del tiempo fijado, que los filisteos estaban reunidos en Michmash, entonces me dije, yo tengo cejo, yo tengo lo que es cerebro. Yo dije dentro de mí, bueno, delante del Eterno no he implorado, por tanto, contuve mi voluntad y ofrendé el holocausto. Sí, esperé, porque obvio que tú no viniste, Samuel, yo tenía que hacer algo para tomar el tiempo hasta que tú llegaras. Parece ilógico. Y contestó Samuel a Saúl: has cometido una necedad. Qué palabras. Has cometido una necedad. ¿Por qué has hecho esto, Samuel? ¿Qué has hecho? ¿No te dije que he aquí yo vendré para ofrecer la ofrenda de holocausto? Que yo tenía que ofrecer en tu lugar, no tú, no una persona que no es sacerdote, un no sacerdote, y ofrecerlo, no tú. Esto es lo que indica Rashi. Él sabía que por la profecía de Saúl, que había ofrecido lo que es la ofrenda de holocausto, que él no estaba supuesto a hacer esto, sino tenía que esperar el tiempo de los días desde el comienzo del día, y no llegó al principio del día señalado, y Saúl probablemente esperaba a Samuel al principio de los días por causa que el celo de su religiosidad y su obligación era hacerlo lo más pronto posible. Y yo no te he dado y no he hecho suplicación para ti. La mayoría de sus oraciones fueron acompañadas por las ofrendas, plural, de holocausto. Y yo me he forzado a mí mismo. Yo tuve que sobrevenir mi deseo, mi voluntad por mi corazón. Me estaba diciendo para ti, y fue en contra de mi propia voluntad que suprimí mi corazón y ofrecí este holocausto de ofrenda. Esto lo indica Rashi en su comentario. Y Saúl se sintió a sí mismo un poquito desanimado, como forzado propio para ofrecer. ¿No ves? Yo no quise hacerlo, no quise hacer. ¿Por qué lo hiciste? Yo ofrecí el sacrificio para que así podamos seguir con la guerra, y de esta forma los filisteos estaban cerca y con el pueblo, y rápidamente el pueblo estaba desertándolo, estaba abandonándolo. Él tenía miedo que si hubiese esperado hasta el final del día, que todavía esa voz pequeña de su conciencia le estaba todavía diciendo: espere Samuel, espere Samuel, que esperara por Samuel. Esta fue la voz que le estaba diciendo a Saúl: espere por Samuel. Y contestó Samuel a Saúl: has cometido
una necedad. No has guardado el mandamiento del Eterno, es decir, no hiciste lo que Dios te mandó, no hiciste lo que se mandó Dios a través de mi boca, no lo hiciste. Pues ahora, tu Dios, el que te ordenó, pues ahora hubiera establecido el Eterno tu reinado sobre Israel para siempre. Es decir, por su impaciencia. Si hubiese esperado a Samuel, el reino de Shaul se hubiese sido permanentemente establecido y no hubiese habido la necesidad del reino de David más adelante. Solo por la falta de Shaul en no obedecer el mandamiento de Dios fue que vino este desastre sobre el primer rey de Israel. Mas ahora tu reinado no perdurará. Has buscado el Eterno para sí un hombre como su voluntad y a quien designará príncipe sobre su pueblo, porque tú Shaul, no has guardado lo que te ordenó el Eterno. Fuerte, porque tú no escuchaste los mandamientos de Dios, porque tú no seguiste el plan. Ahora te desecho o ahora no eres parte del plan. Wow. Imagínense que el eterno Dios le dice, mira, te establecí a ti como rey de Israel, pero por causa de que tú no me hiciste caso, quedas un rey solamente temporal. Te iba a establecer como permanente. Te iba a dar el estatus de ser rey para siempre sobre el pueblo de Israel, tú y tus descendientes. Para que sepa, Shaul era descendiente de la tribu de Benjamín. Por eso vamos a ver al revés la historia judía, que muchos de los descendientes de Benjamín surgen de nuevo en la historia de ser reyes de Israel. Pero esto cuando el descendiente de David no está presente o no está en poderío. Pero ahora tu reino no continuará. Y así dijo Moisés en la Torá, si no te vuelves de los mandamientos a la derecha o a la izquierda, con el fin de prolongar sus días. Deuteronomio 17, verso 20. Por lo tanto, a volverte, no se te prolongará tus días. Y se argumentará que esto no fue dicho en referencia a los mandamientos de un profeta, pero más bien en referencia al mandamiento de la Torá. Y yo responderé que tú también, está dicho ya declarado, observarás todas las palabras de la ley. Y después de esto se llenó su corazón, fue levantado, fue ensoberbecido, fue prepotente sobre sus hermanos. Y volvió a un lado los de los mandamientos, aún los mandamientos de un profeta. Esto lo menciona Rashi de una fuente desconocida, pero claramente llega al punto. Y el Señor buscó, Él le dijo proféticamente que todavía no sabía que habría un nuevo rey que habría surgido después de él. Samuel se levantó con Shaul, siguiéndolo a él, y recibió a su próxima instrucción. Y Samuel le había dicho previamente en capítulo 10, verso 8, yo te dejaré saber lo que tú harás. Y lo que estaba presente con él, literalmente, que fueron hallados, porque el pueblo había sido esparramado de él y aquellos que se mantuvieron con él. Estas son palabras fuertes para alguien que fue instalado por mandato divino para ser rey sobre todo Israel, con la intención que fuese rey de Israel para siempre. Pero por esta falla, que uno puede decir, bueno, es que se apresuró, se adelantó. Por el adelanto de esto, se perdió todo lo que tenía supuesto recibir. Samuel amonesta a Shaul y le dice, ahora tu reinado no perdurará. Ha buscado el Eterno para sí un hombre como su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un hombre que está en armonía de hacer lo que Dios quiera. Se levantó Samuel y subió de Gilgal a Gilbat
Benjamín, y contó Shaul a la gente que se contaba con él como 600 hombres. Shaul y Jonatán su hijo. La gente se hallaba con él y estaban asentados en Gibá Benjamín, mientras que los Pelistim acamparon en Mishmash. Verso 16. Claramente vemos un cambio de posición. El pueblo fue desparramado y salió el ejército exterminador del campamento pelistí dividido en 3 cuerpos. Vamos a ver esto de la división que salió. Salió el ejército exterminador del campamento de Pelistí dividido en 3 cuerpos, es decir, en 3 partes. Y otro cuerpo se dirigía por el camino de Ofra a la tierra de Shual, y el otro cuerpo se dirigía al camino de Bet-Jorón, y el otro cuerpo se dirigía por el camino de la frontera de Mira al valle de Zeboim, hacia el desierto. Verso 19. Mas no se hallaba heredero en toda la tierra de Israel, porque decían los Pelistim, para que no se hagan los Ibrim espada o lanza. Le quitaron todo lo hierro, todo armamento, posibilidad de crear armamentos. Ojo, lo que sucedió aquí en el capítulo 13, muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente. Cuando el ejército israelí no tiene el armamento para poder atacar y librar la tierra de los terroristas, es falta de provisión. Los que invadan, los destruidores, son soldados muy preparados, armados con espada y lanza con el fin de destruir los enemigos. Y habían 3 campamentos o compañías que habría de destruir a toda la tierra de Israel, cuando Shaul había tenido solamente 600 hombres en la tierra de Shual, que rinde en la tierra del sur, según Kimshi. Verso 18, el valle de Zeboim. ¿Dónde estaba el valle de Zeboim? Según esto se refiere al rabino Meir cuando él dice también Zabúa, que es el dueño considerado como preavisando el pago de un daño hecho incompleto por los daños que había ocurrido. Según el Talmud Babilonia Ketuvim 17a, rinde Af-Aya, y así nos enseñan nuestros rabinos, es una especie de reptiles feriosos y destructivos. Es así llamado porque Zabúa tiene mucho calor. La idea de Zabúa significa colorado, con muchos colores. Verso 19. Y leemos en el verso 19. Mas no se hallaba heredero en toda la tierra de Israel, porque decían los Pelistim, para que no se hagan los Ibrim espada o lanza, porque eso bajaban todo Israel a los Pelistim para afilar cada hombre la reja de su arado, su azada y su hacha y su pico. Y servía la lima para afilar las rejas, las azadas, los tridentes, las hachas, para acusar la picana. Y fue entonces que en el día de la batalla no se hallaron espada ni lanza en mano de ninguno de todo el pueblo, que estaba con Shaul y con Jonatán, pero se hallaban solo para Shaul y Jonatán su hijo. Y avanzó guarnición de los Pelistim hacia el paso de Michmash. Amigos, sin el armamento no podrían en sí vencer de forma normal. Y no fue así que fue hallado, sino no se halló desde el principio del reinado de Shaul, porque los Filistim habían regido Israel de forma a todos los que eran aspectos de hierro de Israel. Es decir, todos sus equipos de guerra lo estaban dando los Filistim. Los Filistim habían regido sobre Israel por muchos años durante la administración de Samsón. Libro de Jueces, capítulo 15, verso 11. Cuando Samuel llegó a ser juez,
fueron traídos bajo sujeción y la fuerza regresó a Israel, a las ciudades de Israel. Esto está también en el libro de Jueces, capítulo 7, versos 13 a 14, y también 1 Samuel, capítulo 7, versos 13 a 14. Cuando Samuel llegó a envejecerse, sin embargo, los filistinos recuperaron su poder y transfirieron a todos los hombres de preparación de hierro de Israel a las ciudades de Filistea, con el fin de controlar el uso de hierro y prevenir su uso de hordos de forma de propósito pacífico. El número de espadas y lanzas en posesión de los israelitas en el tiempo anterior era negligente, y ni uno de ellos estaba en posesión de Saúl o Jonatán, sus soldados. Y aquí que lucharon la guerra con simplemente las flechas y lo que es la tiraflecha. Esto según Kimchi, que menciona esto en el verso 22, no tenían los hierros de espada ni también las lanzas. Y es así que leemos que todo Israel bajó a la tierra de los filistinos, y Israel fue abajo a los filistinos, y fue ahí que los israelitas necesitaban lo que es afilar lo que es los armamentos de hierro, las pocas espadas y lanzas que tenían que usar hachas, y fueron forzados a bajar a la tierra de los filistinos para que se lo hicieran afilado. No hay nada peor que tener que depender de los enemigos que quieren empujar para los armamentos. Y esto que nos dice en hebreo, que es para inundir lo que es el Maharshto, que tiene que ver de crear, y avanzó la guarnición de los filisteos hacia el paso, y comenzaron a cultivar los filisteos en la área de Eretz Israel. Amigos, es una de las cosas que hemos visto en esta semana tan triste, de que la administración de los Estados Unidos le cortó la habilidad de los armamentos para poder terminar con la guerra en Gaza y en la parte norte. Cuando esto lo hace el enemigo, es una señal de derrote. Y es por eso que muchos gritan: ¿por qué estás haciendo esto? Estamos al punto de conquistar, de finalizar esta guerra. Y en vez le cortan la habilidad de poder conquistarlo. Y es por eso que yo le digo a muchos de los líderes en Israel que no deben, en ninguna forma, no deben de depender en otros países para sus armamentos. Tienes que crear vuestro propio armamento para que nadie esté dependiente en otras fuerzas exteriores. Y es por eso que en el día de la guerra no tenían espada, como dice el verso 22, no tenían lo que es las lanzas que fueron hallados en posesión de todo el pueblo. No lo tenían. Y fue aquí que vemos que solamente lo portaba Jonatán y Saúl, pero no lo tenían el ejército, no estaban bien preparados para la guerra. Y exactamente uno tiene que contar sobre esto. Y es una de las lecciones que nos da 1 Samuel acerca de prepararnos para la guerra, ambos espiritualmente como también físicamente. Prepararnos, porque no es fácil la batalla contra los filisteos. Ahora, como vemos en la noticia, el mundo está declarando: hay que crear un estado palestino. Nunca existió. Vamos a crear algo para ellos. ¿Para quién? Para los que fueron los atacantes, para los terroristas, el pueblo que apoyó el pueblo terrorista. No va a funcionar. Es un pueblo lleno de sangre, un pueblo que está virado no a paz, no a armonía con sus prójimos, sino a muerte y asesinato. Y es por esto que yo estoy convencido que todos los que están en Israel saben claramente: no puede haber un pueblo
gobernando, llamado Palestina, en el mismo lugar donde está el pueblo de Israel. No puede haber. Yo voy a contar mi opinión personal, conociendo la Torá y los sabios, que claramente hay que remover la posibilidad de que haya un Estado de Palestina en las tierras de Israel. Shalom, shalom, y continúa con nosotros, porque vamos a seguir con esto hasta terminar el libro del Sefer Shemuel. Shalom.